Antes del 2018, en dos esquemas distintos, se prestaba al trabajador para construir su vivienda. El Infonavit dejó de construir vivienda y a lo único que se dedicó es a dar créditos para la vivienda. Dos esquemas distintos de créditos para la vivienda fueron completamente abusivos para el trabajador. Uno, el primero es de ¿qué fecha? Del 2013, 87 al 2013. 87 al 2013 es un esquema y después del 2013 al 2018. Estos esquemas de crédito que se dieron al trabajador, que lo ha estado explicando Octavio, pues eran créditos impagables porque cada vez se debía más en vez de cubrir el gasto de la vivienda y en determinado tiempo terminar de pagar la vivienda. Entonces fueron créditos muy abusivos en contra del trabajador. ¿Qué pasó entonces? Pues muchísimos trabajadores no pudieron pagar su vivienda. Si dejaron de trabajar en un lugar en donde ya no aportaban al Infonavit, pues se quedaban con la deuda del Infonavit. O algunos otros que tenían la deuda del Infonavit, pues impagable y siempre había descuentos. Para las personas que por alguna razón dejaron de pagar en estos créditos abusivos, ¿qué fue lo que se hizo? Contratar despachos para obligarles a pagar. Entonces, en vez de que el Infonavit hablara con los trabajadores y dijera ¿qué problema tienes? ¿Por qué no puedes pagar? Se contrataron despachos externos, privados. ¿Y estos a qué se dedicaban? A hablar por teléfono a los trabajadores, a amenazarlos, a casi extorsionarlos. ¿Y qué pasó durante esa época? Hasta antes del 2018 no pagaste, te desalojo de tu casa. Y todo lo que ya pagaste, quién sabe, ese es tu problema. Entonces, eso fue lo que pasó. Y además de esto, se les notificaba que ya te iban a desalojar de tu vivienda en Chihuahua, pero vivías en la Ciudad de México. Pues, ¿cuándo te ibas a enterar? Más allá de que estuviera en los puntos chiquitos del contrato, de que te notificaron en Chihuahua si vives en Yucatán. Pues nunca te vas a enterar. Entonces acababan desalojándote de tu vivienda, lo que pagaste nunca se te recuperaba y ya ni siquiera tenías vivienda. Un asunto completamente abusivo. Cuando llega el presidente López Obrador, dice, se acabaron los desalojos. Y además dice, ahora los créditos van a ser 500,000 pesos individuales a cada trabajador. Ya no se va a hacer eso de que crédito para construir este desarrollo que después acababa en fraudes y fraudes y fraudes. ¿Qué estamos haciendo ahora adicional a lo que hizo el presidente López Obrador? El Infonavit tenía 3 direcciones generales, o tiene hasta ahora 3 direcciones generales. La dirección general, que es la que ocupa Octavio Romero, tiene una dirección general en el mismo nivel de los empresarios y tiene otra dirección general en el mismo nivel de la representación de los trabajadores. Lo que estuvo explicando Octavio es que resulta que el del gobierno estaba en minoría y estos dos se ponían de acuerdo para seguir haciendo negocios al amparo del recurso de los trabajadores. Entonces, el director del Infonavit podía no enterarse o podía incluso, como hizo Carlos, que fue director del Infonavit, decir, a ver, que entre la Auditoría Superior de la Federación a revisar lo que hay en el Infonavit. Y estos dos se ponían de acuerdo y decían, no, fíjense que aquí no entra la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Decir, a ver, hay un director del Infonavit, hay un consejo tripartita entre trabajadores o representación de los trabajadores empresarios y el gobierno. Y es una sola dirección, pues, que decide colectivamente cómo se dan las viviendas. Y además, ahora se permite al Infonavit construir vivienda para que realmente se cumpla la función del Infonavit. Entonces, ese es, digamos, el problema que ocurrió durante los 6 años del presidente, que a pesar de la honestidad del presidente, de la honestidad de la dirección del Infonavit, pues estos dos se ponían de acuerdo y hacían sus negocios. Tanto que las personas que presentó aquí Octavio, miembros de
del propio consejo del Infonavit andaban haciendo sus negocios con su propia Sofomes, Sofimes, no sé qué, y nunca construían vivienda. Y de los trabajadores igual. Entonces ahora estamos contentos porque además ya reconocieron los trabajadores y algunas de las organizaciones de empresarios, pues de que es mejor un esquema único, que siempre entre la Auditoría Superior de la Federación a hacer auditorías, que sean auditables todos los recursos y que sea muy claro cómo se construyen viviendas, cómo se dan créditos y cómo se sigue resguardando el fondo del Infonavit, que es de los trabajadores y que tiene sus reglas para otorgar sus créditos. Ese es, digamos, el salto que estamos dando con la ley del Infonavit, que dicho sea de paso, es como funciona el IMSS. O sea, tampoco es gran noticia, el IMSS funciona de esta manera. Entonces ahora las y los trabajadores pueden saber que sus fondos son auditables, va a haber transparencia y ya no va a haber esta colusión de algunos de estos, porque no son todos los trabajadores, ni todos los representantes sindicales, ni obviamente todos los empresarios, sino algunos que se pasaron de vivos y anduvieron haciendo negocios a costa, pues, de los recursos de los trabajadores. Ese es, digamos, el gran cambio que se está dando. Y sobre los juicios, sobre las casas que se dejaron de pagar, también traemos un plan que ya en su momento vamos a presentar. Sí. Bueno, a ver, por acá. Gracias. Dalila Escobar de Proceso. Primero, bueno, preguntarle sobre nuestra edición del mes de febrero, en donde, bueno, como se sabe, ya unos meses antes de que lo capturaran, Ismael Zambada en mayo buscó a la revista para dar algunas declaraciones, para un recorrido incluso en el lugar donde estaba. La plática se dio unos días antes de que fuera capturado y, bueno, pues ahí declaró que en México se puede detener a algún capo, a algún narcotraficante reconocido, que sea líder, cabeza de algún grupo criminal, y la actividad seguirá porque hay muchos interesados en esa actividad, en el tema del tráfico de drogas, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. También, bueno, pues aseguró que si hay violencia en el país es porque las autoridades, en específico las locales, no hacen su trabajo. También, bueno, dijo a Proceso que el expresidente Andrés Manuel López Obrador tenía razón en el tema de la estrategia de abrazos, no balazos. Primero, y bueno, también insistir en la pregunta en torno a que, bueno, él mencionaba que el fentanilo no era producido por su facción en el cártel de Sinaloa, es decir, por los mayos, sino que pudiera ser por alguna otra, en este caso estaría apuntando hacia los chapitos o del lado del Chapo Guzmán. Quisiera preguntarle primero, bueno, pues en efecto este asunto han encontrado que si en efecto no se ha podido terminar con el tema del narcotráfico, si es porque la autoridad no hace su trabajo, en específico el asunto de los municipios, de los estados también, como sabemos, y el asunto también del fentanilo, si en efecto tiene información de que es solo una facción del cártel el que tiene esta producción, que es lo que acusa el gobierno de Estados Unidos que llega hasta su país en primera instancia, Presidenta. Yo creo que no. El narcotráfico tiene que ver con la demanda. O sea, hay demanda de un consumo de una droga y hay quien aporta esa droga. Entonces nosotros, más allá de que no estamos de acuerdo con el narcotráfico, evidentemente, y que hacemos nuestro trabajo, nuestro objetivo es disminuir la violencia en el país. Y en ese proceso también disminuye la producción de alguna droga o su distribución. Entonces lo que queremos es paz y tranquilidad para el pueblo de México. Por eso los objetivos que busca el Gabinete de Seguridad pues tienen que ver con ser generadores de violencia. Mañana lo pueden explicar mejor quiénes son pues las cabezas del Gabinete de Seguridad. El secretario Omar García Harfuch, el general secretario, el almirante secretario. Entonces, por supuesto que nosotros
trabajamos diariamente para evitar la producción, la distribución y la violencia que se genera producto de esta situación y de la pugna de grupos delincuenciales. Pero no se puede explicar, y ahí no lo digo yo, es muchísimos textos de muchísimos especialistas. Por eso nosotros decimos, Estados Unidos tiene que hacer su parte en Estados Unidos para atender el asunto de salud pública, de consumo de drogas, y también atender la distribución de las drogas en su territorio y la coordinación que debamos tener. Ahora ya sobre lo que dice esta persona en la entrevista que le hacen, pues ya es otra cosa. Precisamente sobre algo de lo que menciona, que ya también le planteaba, si siguen siendo necesarios esta estrategia pues de los abrazos no balazos. No entiendo tu pregunta, porque nosotros hemos hablado de una estrategia integral. La estrategia que hablaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que es con la que nosotros siempre vamos a defender al presidente López Obrador, que a nadie le quepa la menor duda. ¿Por qué? Porque pero fue como presidente un gran presidente. Siempre lo vamos a defender. Ahí, que no se equivoque nadie, somos parte del mismo movimiento. Porque ahí está la oposición, ¿no? De que queriendo que nos distanciemos, no nos vamos a distanciar. Esta vieja es de la oposición. Responsabilidad. También, Y esa presidenta, responsabilidad, eso todo el mundo lo sabe. De seguridad tiene 4 ejes que lo hemos estado planteando. 1, atención. Es la hija de la 2, tal reina. Fortalecimiento de la Guardia Son igual, Nacional. nomás llegan a tirar y a 3, tirar y a tirar inteligencia e piedras. investigación. Pero está bien pendeja Y la 4, vieja. coordinación. Esas 4 estrategias. Ahora, vale la pena que vean los informes del Gabinete de Seguridad del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Él tenía una sección que se llamaba Cero Impunidad, porque hay esta idea de que abrazos no balazos pues era darle carta abierta a la delincuencia, cosa que es absolutamente falsa. Eso lo dijeron algunos medios y algunos comentócratas. La secretaria de Seguridad entonces, hoy secretaria de Gobernación, tenía una frase que decía abrazos no balazos no quiere decir que estemos cruzados de brazos. Y en esa sección de Cero Impunidad se planteaban las detenciones. También en esa sección se hablaba de lo que hacían los jueces para liberar delincuentes. También. Entonces vamos a poner todo en su justo término. Y esta declaración, pues de esta persona, que se haga cargo quien hizo la entrevista. Precisamente sobre eso, bueno, la defensa, como usted menciona, del expresidente Andrés Manuel López Obrador es igual pues de la estrategia, pero con podría decirse un avance en la estrategia en este nuevo gobierno. Vaya, ¿hay diferencia en la estrategia que tenía el expresidente Andrés Manuel López Obrador con la que se tiene actualmente, o evolucionó, o cómo lo define? Nosotros tenemos una estrategia que consta de 4 ejes. ¿Y es distinta? ¿Tú quieres sacarme una declaración que no te voy a dar? No, es simplemente la pregunta si es distinta a la estrategia que usted tiene. Nos toca momentos distintos. Momentos distintos. A él le tocó gobernar de 2018 a 2024. A mí me toca, si así lo decide el pueblo de México, del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre del 2030. Entonces, es atención a las causas y cero impunidad en una estrategia de 4 ejes. Ok, bueno. Presidenta, sí, lo que pasa es que también no entendemos por qué no decirlo pues con claridad, no es como ninguna intención negativa la que se busque encontrar en una declaración, es básicamente lo que queremos saber es directamente a si los el gobierno jóvenes continúa. Educación, cultura, deporte, empleo, derechos, no guerras como las de Calderón. Atendemos las causas
brindamos los derechos al pueblo de México que le fueron arrebatados durante todo el periodo neoliberal y hacemos nuestro trabajo con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, la coordinación con los estados, la Fiscalía General de la República, y esperamos que el Poder Judicial también haga su trabajo, que no libere delincuentes. Ahora, con el proceso que está siguiendo Zambada en Estados Unidos, sabemos que hay como varias... ¿Por qué no todas esas preguntas se las haces mañana al Gabinete de Seguridad? Creo Si que me es mejor. permite, podríamos hacerlas, pero bueno, preguntarle entonces en el tema... Porque mañana viene el fiscal. Si me permite, Entonces, se las hago. si te parece, estas preguntas, porque ellos las conocen mejor, y tienen toda la información, el fiscal, como ustedes saben, lleva este caso. Tómala, Él puede cabrón. contestar con todo Así detalle. se contesta, presidenta. Preguntarle entonces, también íbamos enfocados a lo que tiene que ver con algunas de las declaraciones que han dado personas, bueno, que han sido narcotraficantes, pero que también han cooperado con el gobierno de Estados Unidos en torno a lo que ha sucedido, por ejemplo, en los casos de funcionarios en México ligados a... A ver, vuelve a poner el tuit de la Casa Blanca. Sí, precisamente, justo, bueno, también sobre eso quería comentarle, así como Genaro García Luna surgió precisamente de una declaración en un juicio en el caso del Chapo y en algunos otros que hubo testigos o colaboradores que lo señalaron a él, también señalaron al general Salvador Cienfuegos. Preguntarle en este sentido, sabemos que Cienfuegos, bueno, pues fue regresado a México, pero por una intervención del gobierno mexicano en el que se hablaba de temas que tienen que ver con la relación bilateral, en este caso México-Estados Unidos, pero no propiamente porque se le haya llevado un juicio en el que se comprobara o no que fue él precisamente parte de lo que tiene que ver con la colusión con el crimen. Lo veíamos también en este evento de la Marcha de la Lealtad. Quisiera preguntarle, Presidenta, si en efecto en este contexto en el que se enmarcó la situación del general Salvador Cienfuegos, pues pudiera ser correcto que siguiéramos viendo a un personaje así en eventos. Sobre todo la pregunta es... A ver, porque... vamos con calma. Te conmino a que, siendo reportera, hagas una investigación y nos la vienes a presentar aquí a la mañanera de por qué se liberó al general Cienfuegos. Le comentaba el recuento. No, vamos a hacer, te conmino a que hagas esa investigación. Sí, le comentaba... Aquí se presentó en la mañanera, en la Fiscalía de Estados Unidos en aquella época, todavía era el primer periodo del presidente Trump, no tuvo elementos, pedido por la Fiscalía General de la República. Entonces te conmino, Eso, mi y aquí presidenta. que venga el fiscal, que es el que tiene Mándela toda a trabajar, no la nomás que información, esté sacando porque recuentos. estuvo también, a que hagas la investigación Mira completa qué huevos. de cuál es la razón por la cual se liberó al general Cienfuegos. ¿Tú crees, pregunto, que si el gobierno de los Estados Unidos hubiera tenido realmente algo en contra del general Cienfuegos, lo hubiera liberado? No, ¿cuándo? Precisamente se lo comento porque yo recuerdo bastante bien aquí en la cobertura. ¿Dónde lo escuchaste? Con los medios chayoteros, hombre. Eso es lo que debes de ver. En aquellos años los medios decían lo que les daba su chingada gana. Ahora ya han cambiado un poco. Pero cuando estaban los otros presidentes era un pinche juego. Se presentó cuál fue la respuesta de la Fiscalía de los Estados Unidos. Lo recordamos, Presidenta. Tiene que ver mucho con el Inventaban, asunto se de- sacaban